siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaban allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a meditar un momento sobre la palabra de Dios. Dice el tema: Jesús, el consuelo. Es el tema de este mensaje. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos habla. Nuestro Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos en aquellos tiempos ir en otro lado. Les dijo: vayan al otro lado del mar. Y los discípulos obedecieron y se fueron, mientras que Jesús se quedó con la multitud para despedirla. La palabra nos habla, hermanos y hermanas. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se fueron, entraron a la barca. Cuando se fueron, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por el viento, por la tempestad, por las olas. Y Jesús ahí estaba orando, clamando, y los discípulos en medio del mar. La palabra nos habla, hermanos y hermanas, nos enseña que los discípulos tuvieron miedo. Empezaron a hablar entre ellos mismos: ¿por qué nos venimos? ¿Por qué no esperamos a nuestro maestro? Dijeron unos a otros: mira qué nos está pasando ahorita en medio del mar, nos vamos a morir. Entró el miedo al ver el fuerte viento, al ver la tempestad, al ver las olas contrarias, fuertes. Tuvieron miedo. Estaba esperando qué hora va a llegar el Maestro, qué hora va a llegar nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo se fue a orar aparte, dice la palabra de Dios. Es que cuando Dios habla, cuando Dios promete algo, Dios cumple. Dios no falla. Dios es fiel a tu palabra. Cuando Dios dice: te voy a sanar, y Dios lo cumple. Igual en la vida de los discípulos, cuando Jesús les dijo: váyanse al otro lado, adelántense, ahí los alcanzo, dijo Jesús. Pero ellos tuvieron miedo, porque al ver el fuerte viento, tuvieron miedo. Ya la barca estaba para hundirse. La palabra nos habla, hermano y hermana. Usted está pasando momentos de enfermedad. Usted está pasando problemas
cuántas cosas. Y Dios te ha dicho, o Dios te ha dicho, te voy a sanar. Y no has visto el milagro, no has visto la sanidad. Espere, tenga paciencia. Dios va a cumplir. Dios sabe cómo está su fe delante de Él. Es que Dios no falla. El que Dios cuando habla, cuando promete algo, cumple. Hermanos y hermanas, si Dios te ha dicho, te voy a bendecir y no has visto, siga clamando. Espere, ten paciencia y vas a ver la bendición. Vas a ver la promesa de Dios sobre tu vida. Igual en la vida de los discípulos, cuando Jesús les dijo, váyanse, adelántense, ahí los alcanzo, pero ellos se olvidaron. Ellos pensaron que están solos en el mar, ahí estaba Jesús. Ahí estaba Dios a la par de ellos, pero ellos se olvidaron. Hermano y hermana, usted ya lleva ¿cuántos días? No has visto el milagro, no has visto la sanidad. Siga orando, siga clamando. Tenga paciencia. Entre lo más te empeora tu enfermedad o más te empeora tu problema, ahí está Jesús cerca de ti. Ahí está Jesús consolándote. Espere. No te desanime. Que no entra en tu mente, es que Dios ya no me escucha. Que no entra en tu mente, es que Dios ya me dejó. No, Dios ahí está. Dios te está viendo cómo está tu fe. Hermano y hermana, es que Dios no falla. Dios es fiel a tu promesa. Dios es fiel a tu palabra. Es que Dios no es igual que la persona. La persona puede mentir. A la persona te va a decir, hoy voy a llegar en tu casa y no va a llegar. Vamos, falla. Pero en cambio Dios no. En cambio Dios no. Cuando Dios te habla a través de tus siervos, a través de tu profeta, lo cumple. Él es fiel a tu palabra. Hermano y hermana, yo le animo en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue clamando. Si Dios te ha dicho, voy a solucionar este problema, en vez se está empeorando, sigue orando, sigue clamando y vas a ver. Dios te va a ayudar. Y cuando miras ya está solucionado el problema. Pero ¿cómo? Permanecer confiando en Dios. Permanecer la fe en Dios. Hermano y hermana, la palabra nos habla, si nos damos cuenta de estos discípulos, se arrepintieron. ¿Por qué nos venimos? Hubiéramos esperado al maestro, juntos hubiéramos venido. ¿Por qué no obedecimos? Empezaron a hablar, pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Ellos están esperando, ¿qué hora va a llegar? Pero ahí estaba. La palabra de la cuarta vigilia, cuando llegó Jesús andando sobre el mar. Llegó Jesús a salvar la vida de los discípulos. Pero al ver Jesús andando el mar, los discípulos tuvieron miedo, un fantasma. Dieron voces de miedo.
Pero Jesús le dijo, no temáis, yo soy. Yo soy Jesús, dijo. Dios es fiel a su palabra cuando dijo, váyanse, ahí los alcanzo. Y cabal, llegó y los alcanzó en el medio del mar. Los consoló. Igual a tu vida, hermano. Igual a tu vida, hermano. Entre más te empeora la enfermedad, ahí estaba Jesús consolándote. Ahí estaba Jesús a la par tuyo, a la par tuya. Dios no te abandona. Dios no te deja. Ahí está. Solo confía en Él. Solo pon tu confianza en Él. Y Dios es fiel a tu palabra. Nos damos cuenta de los discípulos. Jesús los alcanzó. Jesús los alcanzó. Pero Jesús andando sobre el mar. Por eso, hermano y hermana, siga orando, siga clamando. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, dice Dios. Hermano y hermana, Dios no falla. Cuando Dios promete, lo cumple. Pero ¿qué tenés que hacer? Clamar, orar. Y Dios te va a responder. Y Dios te va a enseñar cosas grandes que nunca lo has visto. Lo vas a ver. Pero ¿cómo? Clamando a Dios, orando a Dios, poniendo tu confianza en Dios, poniendo tu mirada en Dios, tu fe en Dios. Lo vas a ver. Jesús es el consuelo. Jesús es el único que te puede sanar la vida. Jesús es el único que te va a levantar tu vida de la cama. Este hermano está postrado en una cama, pasando un momento de enfermedad. Jesús es el mejor. ¿Pero qué tienes que hacer? Confiar en Él. Poner tu mirada en Él. Porque Dios no falla. Dios es fiel a tu palabra. Hermano, yo le animo en el nombre del Señor Jesús. Yo le animo en el nombre de Jesús. Confía en Dios. Libro de Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Los que confían, dice Dios. Yo le animo en el nombre de Jesús. Confía en Dios. Pon tu fe en Dios y vas a ver el milagro en tu vida. Vas a ver lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho. Lo vas a ver en tu vida, pero confía en Dios. Pon su fe en Dios. Es de lo que Dios quiere. Y usted permanece su fe en Dios y vas a ver el milagro. Vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Vas a ver la bendición de Dios que ha prometido sobre tu vida, que te voy a bendecir. Y vas a ver. ¿Pero cómo? Clamando, orando, confiando en Él. Hermano, yo le animo en el nombre del Señor Jesús. Confía en Dios. Pon su fe en Dios. Pon tu mirada en Dios. Todo lo que Dios te ha dicho. Te voy a sanar, te voy a bendecir, te voy a levantar. Dios va a cumplir contigo. Solo confía en Él
Solo pon tu fe en Él y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Así que hermano, yo le animo en el nombre del Señor Jesús. Sigue orando, sigue clamando, sigue luchando hasta ver el milagro, hasta ver la mano de Dios. Así que ánimo en el nombre del Señor Jesús, hermanos y hermanas. Ustedes están pasando momentos de enfermedad, momentos de problemas, cuántas cosas. Solo clamen a Dios y Dios es la respuesta, Dios es la salida y Dios es el único. Así que ánimo en el nombre del Señor Jesús, adelante siempre con Cristo Jesús. Eso ha sido la pequeña meditación de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo hable más a sus vidas, que el Espíritu de Dios siga hablando en sus corazones, que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Amén y amén.